A ver, vivimos en un mundo que nos pide todo el tiempo que escojamos un lado, ¿no? Pero, ¿y si lo más valiente fuera justamente no hacerlo? Vamos a explorar justo eso, los riesgos de pensar en blanco y negro y qué tan poderoso puede ser mantenerse neutral, pero por principios. Para entender esto, hay una historia del pensador Anthony de Melo que es buenísima. Imagínense un partido de fútbol, pero uno de esos con muchísima tensión. De un lado, digamos, los Protestant Punchers, del otro, los Catholic Crusaders. Y en la tribuna, ¿quién está? Jesús. Pero lo curioso es lo que hace. No le va a nadie en particular. No. Cada vez que hay un gol, no importa de qué equipo, él se levanta, grita, festeja. Vaya, simplemente está disfrutando del partido. Y claro, una cosa así no pasa desapercibida. Obviamente. Uno de los espectadores, que no entiende nada, se le acerca y le pregunta, «Oye, pero ¿tú de qué lado estás?» La respuesta de Jesús es muy simple. «De ninguno». El tipo se queda helado, no lo puede creer. Se da la vuelta, ve a su amigo y le dice por lo bajo, con desprecio, «Uf, este es ateo». Esa pequeña escena, esa burla en el estadio, es... ¡wow! Es un espejo perfecto de cómo funciona nuestro mundo, ¿no? La historia nos enseña algo que es bastante incómodo, que si te niegas a tomar partido, la gente no suele verlo como que eres objetivo o neutral. No, lo ven como una especie de traición moral. Entonces, lo que tenemos aquí son dos maneras totalmente distintas de ver las cosas. Por un lado, está la perspectiva del partidista. Para esa persona todo es una guerra, un juego de suma cero. La meta es ganar a toda costa y el que está del otro lado es el enemigo. Pero si lo vemos desde una perspectiva no alineada, todo cambia. El foco ya no está en quién gana. Se trata de reconocer que al final del día todos somos humanos. Y ahí la neutralidad ya no es ser débil, es todo lo contrario. Se vuelve un compromiso con la gente, por encima de cualquier institución o ideología. Ok, pero una cosa es hablar de esto en un estadio de fútbol y otra muy diferente es llevar esta idea al límite. ¿Qué pasa cuando esta filosofía se pone a prueba en medio de una guerra de verdad? Bueno, para eso tenemos la increíble y desgarradora historia del monje budista vietnamita Thich Nhat Hanh. Pensemos en el contexto. Plena guerra de Vietnam. El mundo entero te gritaba que tenías que elegir. O estabas con el sur, apoyado por Estados Unidos, o con el norte comunista. No había de otra. Y en medio de todo eso, Thich Nhat Hanh dijo, no voy a elegir. Él veía que esa no era la guerra de su gente. Para él, era un conflicto ideológico internacional que se estaba peleando literalmente sobre las espaldas del pueblo vietnamita. Hay que tener un coraje tremendo para hacer algo así. Y al negarse a tomar partido, creando lo que él llamó la tercera fuerza, uno podría pensar que se ganó el respeto de todos, ¿verdad? Pues no. Todo lo contrario. Se convirtió en el blanco de todos. Le llovieron amenazas e intentos de asesinato de todos los bandos. Aún así, esa postura tan valiente por la paz no fue ignorada. De hecho, llamó la atención de gente muy importante. En 1967, ni más ni menos que Martin Luther King Jr. lo nominó al Premio Nobel de la Paz, y sus palabras fueron potentísimas. Dijo, «Personalmente, no conozco a nadie que merezca más este premio que este gentil monje de Vietnam». Y ojo, que nadie piense que esta dinámica de forzarte a tomar partido es algo de los libros de historia. No, para nada. Está pasando hoy, ahora mismo, y en un lugar que nos parecería impensable, en Europa. Quien nos lo advierte, y es una voz que hay que escuchar, es el economista y exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis. Lo que dice Varoufakis es realmente alarmante. Él sostiene que la Unión Europea, que nació con la idea de ser un proyecto de paz, o sea, para unir un continente hecho pedazos por la guerra, está cambiando radicalmente. Dice que se está convirtiendo en una especie de unión de guerra totalitaria, una que ya no permite que nadie piense diferente y que exige que todos se alineen sin cuestionar. ¿Y cómo se llega a eso? Hay un politólogo, Glenn Dyson, que le pone un nombre muy bueno, la trampa retórica. Es una táctica brillante en su malicia. Agarran un tema súper complejo, como la expansión de la UE, por ejemplo, y te lo simplifican en una elección moral de buenos y malos. O estás con nosotros, con la democracia, o eres el enemigo. Y con eso, listo. Cualquier intento de debate, cualquier crítica, se apaga. A nadie le gusta quedar como el traidor, ¿no? Y esta trampa no es una simple discusión teórica,
tiene consecuencias reales y devastadoras. Según Varoufakis y Diesen, esto ha llevado a políticas desastrosas en lugares como Ucrania, provocando un sufrimiento terrible. Y para colmo, ha empujado a Rusia a los brazos de China, formando una alianza que, irónicamente, termina por perjudicar los propios intereses de Europa. Un tiro por la culata. Y bueno, este patrón de obligar a ver todo en blanco o negro no es exclusivo de Europa, para nada. Lo vemos en todas partes del mundo. Pensemos un momento en los conflictos en Medio Oriente. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase ataques quirúrgicos? Suena limpio, ¿verdad? Preciso. Pero la realidad puede ser muy distinta. En algunos casos documentados, se habla de más de 1.100 ataques en solo 12 días. A ver, eso no tiene nada de quirúrgico. Es un castigo colectivo, pero maquillado con palabras que suenan mejor. O veamos el caso de Cuba. El bloqueo de Estados Unidos es el más largo de la historia moderna, y siempre se justifica diciendo que es para presionar al régimen. Pero ¿cuál es el resultado real? Le ha costado al pueblo cubano más de 1.1 billones de dólares. Eso no es un daño colateral, es de hecho crear pobreza de forma intencionada. Y esta trampa del o esto o lo otro llega hasta el mundo digital. Nos ponen enfrente una elección que es falsa. Por un lado, tienes el paternalismo digital de China, donde el Estado te vigila supuestamente por tu propio bien. Y por el otro, el capitalismo de vigilancia de Occidente, donde tus datos son el producto. Te dicen que tienes que elegir, pero la verdad es que ambos modelos, a su manera, terminan por limitar nuestras libertades. Ok. Después de ver todo esto, la pregunta cae por su propio peso. ¿Hay alguna salida? ¿Hay otra forma de hacer las cosas que no sea esta lógica tan destructiva de o estás conmigo o estás contra mí? Pues parece que sí. La respuesta, según estos pensadores, está en desempolvar un viejo principio, la no alineación. Y que quede claro, esto no significa ser pasivo o que no te importe nada. No es lavarse las manos. Al contrario, es una postura activa, muy estratégica y, sobre todo, ética. Es una forma de luchar activamente por la paz, por la dignidad de las personas y por la soberanía. Y no estamos hablando de una utopía o de algo abstracto. Para que esto funcione se necesitan acciones muy concretas. Imaginemos por un momento un mundo donde se defienda a los países pequeños, para que no sean las fichas de ajedrez de las grandes potencias. Un mundo sin bloqueos económicos que matan de hambre a la gente. Un mundo, en definitiva, con un sistema de seguridad que de verdad le ponga un freno a los más poderosos. Y con todo esto llegamos a la pregunta final, la que quizá nos toca más de cerca en el día a día. En este mundo que no para de gritarnos que tenemos que elegir un bando, que tenemos que estar en un equipo, la verdadera pregunta es, ¿cuál es el precio que se paga o que se gana cuando nos atrevemos a no jugar ese juego?